Buenos días, doctora Sauli, bienvenida nuevamente. Buenos Al- días. Buenos días. Bueno, continuamos con la etapa técnica del concurso número 228, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Javier de la Fuente y al doctor Federico Sommer. Bien, doctora Sauli, usted va a tener sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, la dejo con ellos y suerte, doctora. Bueno, gracias. Pues comenzamos. ¿Está ¿Comienzo? corriendo el reloj? Perdón. Bien, el tema que elegí es, digamos, mi postura a la luz de los precedentes Price de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Starling, recientemente Hernández, del Tribunal Superior de Justicia. La idea de mi exposición es dar mi postura o el criterio que adoptaría en estos casos en donde se dé el vencimiento fatal del plazo ya sea previsto en el artículo 158 de nuestro ordenamiento procesal penal, que es el plazo de la investigación, o el plazo del artículo 87, que es el plazo del proceso. En lo que respecta al plazo de la investigación, es lo que sucedió en Price y que también sucedió, y hay precedentes al respecto en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. López y González son estos precedentes respecto a los cuales también luego me voy a expedir. La idea es abordar, obviamente, la consecuencia del vencimiento de este plazo en nuestro ordenamiento procesal penal está previsto con el sobreseimiento. La idea es abordar esta postura desde tres ejes temáticos: las potestades de las provincias, que entiendo que no fueron delegadas al Congreso de la Nación o que no son delegadas al Congreso de la Nación; el test de razonabilidad, que entiendo que corresponde realizar en cada caso en concreto; y por último también la ponderación que hay que realizar de los derechos y garantías en pugna de la víctima y del imputado. La idea es hacer el análisis a la luz o a través de lo que es el voto del doctor Lorenzetti, que entiendo que es la llave que abre justamente la posibilidad a poder sostener mi postura. Comenzando con el primer eje temático, las potestades de las provincias que no fueron delegadas al Congreso de la Nación. En este sentido, yo entiendo que las provincias pueden legislar los plazos del proceso una vez que la acción se encuentra instada. Y en este sentido, entiendo que el voto del doctor Lorenzetti es sumamente importante porque en el mismo refiere que justamente el análisis que debe hacerse de digamos, de las facultades de las provincias que son delegadas al Congreso de la Nación y el carácter de esta delegación debe realizarse con la lectura más estricta posible, teniendo en cuenta justamente los poderes indefinidos y originarios que tienen las provincias, conforme lo establecen los artículos 121 y 75 de la Constitución Nacional. En ese mismo sentido, también el doctor Lorenzetti es claro al mencionar que cuando uno analiza las competencias, lo que hay que evaluar es que no haya un conflicto, es que se obstaculicen o se enerven unas con otras, y en ese sentido justamente hace esta diferenciación en cuanto a que el plazo de la prescripción no puede ser igualado al plazo o la garantía, mejor dicho, del plazo razonable, justamente porque la prescripción no puede ser tomado como un baremo así sin más para ponderar esta garantía. Justamente, si bien pueden tener algún punto en común, que es el transcurso del tiempo, lo cierto es que sus finalidades son totalmente distintas, mientras que la prescripción lo que busca es analizar o en realidad apunta a establecer el tiempo que tiene el órgano de persecución para poder justamente perseguir un delito, valga la redundancia, o la garantía del plazo razonable. Justamente lo que busca ponderar es la diligencia con la cual el Estado, una vez que dictó la acción, lleva adelante la misma. Por este motivo es que entiendo, y finalmente el voto del doctor Lorenzetti así lo sostiene, que las competencias tienen facultades para regular justamente estos plazos. De hecho, refiere que la posibilidad de regular la caducidad está en manos de las provincias, pero lo que surgió de modo irrazonable es el plazo tan breve que se estipuló en las provincias para justamente regular esta garantía. Y esto es lo que lleva a colisionar
con la Constitución o los tratados internacionales, porque justamente podríamos incurrir en la impunidad de algunos delitos. Por estos motivos, y ahora sí abordando el precedente local, no comparto la postura del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a que declaró la inconstitucionalidad del artículo 87 de nuestro ordenamiento procesal penal. Creo que de esta manera relegó aquellas facultades que las provincias o que el legislador nortino justamente quiso ponderar a la hora de sancionar nuestro Código Procesal Penal en cuanto a establecer plazos y en ese sentido también es dable ponderar que en precedentes López y González, que son los que mencioné al inicio, que estaban vinculados con el plazo de la investigación, el Tribunal Superior de Justicia había tomado otra postura distinta en esos casos, no declaró la inconstitucionalidad, sino que justamente lo que hizo fue un análisis de la razonabilidad de los plazos que habían transcurrido. En ese sentido, concretamente en López, entendió que la presentación tardía que había hecho el Ministerio Público Fiscal de 9 días posteriores al vencimiento del plazo del requerimiento de elevación a juicio o apertura a juicio no era un plazo irrazonable o excesivo para justamente declarar en ese caso el sobreseimiento, y que lo que debía analizarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta las características de cada caso, era justamente si los plazos habían sido excesivos o justificar el exceso de esa prolongación. Por estos motivos, y como para dar cierre a este primer eje temático, entiendo que las provincias tienen la potestad de regular los plazos en el proceso, y más allá de que González y López fueron anteriores a Price, entiendo que justamente la llave para sostener o para seguir en la postura con la que venía el Tribunal Superior de Justicia era el voto del doctor Lorenzetti al no dejar directamente el proceso nauquino sin un plazo más que el de la prescripción, sino el poder hacer análisis de razonabilidad, que entiendo que es el que corresponde. Pasando al segundo eje temático, que es el test de razonabilidad, que entiendo que corresponde hacer en cada caso concreto. Esto justamente tiene que ver con las particularidades que atraviesa a veces cada legajo. Hay parámetros los cuales no necesariamente tienen que ser inflexibles y que incluso pueden llevar a la consecuencia del sobreseimiento, que entiendo que corresponde analizar en cada caso puntual. Algunos de estos parámetros pueden ser la complejidad digamos, del legajo, sea por la cantidad de víctimas, de imputados, o incluso el delito que se está investigando, más allá de que incluso nuestro ordenamiento procesal penal, en el artículo 223, prevé la posibilidad en este tipo de casos de declarar lo complejo, lo cual amplía considerablemente todos los plazos del proceso. Esa circunstancia fue prevista de alguna manera por el legislador. Otro de los parámetros a considerar entiendo que es la actuación que han tenido los interesados en el proceso, y con esto me refiero a si han pedido reprogramaciones o cancelaciones de audiencia, tanto por la víctima o el imputado, que llevan justamente a que estos plazos se dilaten. La actuación, obviamente, que tuvo o que tiene el órgano judicial en cuanto a dilaciones tal vez injustificadas o periodos excesivos sin realizar alguna actividad procesal. Otro parámetro que me parece sumamente importante es la globalidad del juicio, es decir, la globalidad del caso en sí, el ponderar en la etapa procesal en la cual se encuentra ese legajo, para a partir de allí poder observar cuál fue el tiempo que transcurrió y qué es lo que falta todavía por cumplir, justamente hasta incluso pudiendo separar por etapas para evaluar si en alguna de estas etapas existió algún desfasaje. Obviamente después lo que interesa es el balance final de si hubo o no alguna irrazonabilidad en estos plazos. Y digo esto porque me parece que no es un dato menor que los 3 casos que llevaron al Tribunal Superior de Justicia vinculados con el vencimiento del artículo 87 fueron, que son 3 nada más, como dije, en lo que va de 10 años de implementación del Código Procesal Penal, fueron casos atravesados por la pandemia, y al menos 2 de ellos, que fueron respecto a los cuales el Tribunal Superior de Justicia se expidió, Starling y Hernández, fueron casos de reenvío. Entonces, yo entiendo que el legislador previó, no sé si previó justamente o previó los 3 años dentro de un contexto de normalidad,
no de pandemia como se atravesó, y tampoco sé si previó esta posibilidad del reenvío, que implica obviamente la realización de 2 juicios, de 2 audiencias de ofrecimiento de prueba y todas las etapas impugnativas que se reanudan. Con este mismo parámetro o con este mismo fundamento entiendo que en casos normales el plazo de 3 años de nuestro ordenamiento procesal penal se ha demostrado como un plazo razonable, lo cual entiendo que corresponde seguir ponderándolo como un dato objetivo porque así se ha demostrado. Otras de las circunstancias que entiendo que se tienen que ponderar son los intereses en juego o las afectaciones y vulnerabilidad tanto del imputado como de la víctima. En este sentido, también tener en cuenta si pesa sobre el imputado alguna medida de coerción, o por el contrario, respecto de las víctimas, puede suceder que producto del hecho que se esté investigando haya alguna circunstancia que no le permita poder declarar en juicio en el momento que está previsto por algún estrés postraumático, y estas circunstancias entiendo que hay que ponderar. Para pasar al último temático, que son los derechos y garantías en pugna, entiendo que esta garantía del plazo razonable tiene que jugar en pos del imputado, pero también de la víctima. Si uno lee el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que toda persona tiene el derecho a ser oída con las debidas garantías y en un plazo razonable. Y digo esto porque las víctimas también han, a lo largo de, digamos, de esos años, han tenido más protagonismo. El concepto de la tutela judicial efectiva se ha ampliado, incluso teniendo en cuenta justamente el voto del doctor Lorenzetti, que como digo es la llave que sostiene mi postura. Lo que corresponde analizar es justamente cuando frente a determinados delitos, contexto de violencia de género, abusos, el Estado tiene obligaciones, tiene la debida diligencia de tener que mirar con otra óptica, digamos, estas garantías, no solo a favor del imputado, sino también de la víctima, para llegar a alguna solución armónica al respecto. Y en ese sentido, entiendo, ya para modo digamos, de conclusión, que la postura que estoy proponiendo es la que más se ajusta en poder resguardar los derechos y garantías tanto de la víctima como del imputado. Entiendo que declarar la inconstitucionalidad nos lleva al extremo de directamente no tener plazo más allá del de la prescripción, y este parámetro de los plazos de la prescripción tampoco son los que entienden los tratados internacionales que deben analizarse a la hora de valorar un plazo razonable. Y entiendo que mediante una audiencia a través del contradictorio y la litigación, y justamente pudiendo ponderar la razonabilidad o no desde los plazos que han transcurrido, se puede llegar a una resolución, volver a insistir, sin llegar a la inconstitucionalidad de no tener plazo, y sin llegar a aplicar de manera automática la letra del artículo 87, es decir, sin la improrrogabilidad y la fatalidad, que puede llevar sí a la impunidad, que es lo que de alguna manera digamos, tenemos que resguardar también. Y me sobró tiempo porque creo que fui demasiado rápido. Bueno, no es en perjuicio de la imputada. Planteo una primera pregunta sobre la temática abordada. Vas a acordar al tema de subsistencia de la acción penal. ¿Vos pensás que ese control de razonabilidad, porque hiciste requisitos y me hizo acordar a ese instituto que teníamos? Entonces, no generará más incertidumbre, más conflictividad, volver a discutir. O sea, es una solución intermedia entre tribunal, entre Código Procesal artículo 87, relación máxima, las excepciones están establecidas, punto. Y la mayoría de la Corte, con excepción de esta vuelta de tuerca que da el juez Lorenzetti, que habla de un control de razonabilidad. Esto en el medio lo tuvimos y no funcionó. ¿Por qué te parece que puede funcionar? Que cada decisión estás... Porque un poco, digamos, trayendo a colación lo que mencioné, porque creo que el plazo de 3 años se ha demostrado que era un plazo razonable en contextos de normalidad, ¿no? Y justamente ante estos casos excepcionales, entiendo que, digamos, se puede pasar este análisis que está vinculado con la subsistencia de la acción penal, que de alguna manera fue una construcción dogmática a los efectos de
de poder, digamos, subsanar o ver cómo evaluar la garantía de plazo razonable. Y entiendo que no necesariamente tiene por qué ser discrecional, porque lo que, digamos, lo que aspiro es que en una audiencia justamente se puedan litigar todos estos parámetros y obviamente puede, digamos, el juez resuelva fundadamente en cuanto a sí, en función obviamente de las particularidades. Convengamos que si lo llevo al caso concreto, en el caso de Starly fueron 4 meses los que se habrían pedido de prórroga como consecuencia de justamente que se había tratado de un caso de reenvío, de que se había pedido en sucesivas oportunidades la cancelación del juicio. Entonces, de alguna manera, incluso si uno quiere, lo puede analizar con el artículo 79, inciso sexto, en cuanto a, por una circunstancia que no necesariamente tiene que ser el caso fortuito, que fue lo que se aplicó en pandemia, pero también el 79, inciso 6, habla de fuerza mayor. Entonces, si el fin de resguardar que el imputado por algún motivo no podía someterse a juicio en ese periodo, porque pongamos que no fueron casos de inactividad procesal, sino que fueron algunos aspectos vinculados con, por existir, pedidos de prórroga, Parra, que es el otro que está para resolver, fueron como consecuencia de que la víctima por un estrés postraumático no estaba en condiciones de llevar adelante el juicio de cesura, lo que implicó también tener que prorrogar en varias oportunidades esta instancia del juicio. Entonces, digo que estas particularidades ameritan ser analizadas y de hecho, solamente agrego esto, el Código de la Pampa prevé esta audiencia a los fines de litigar justamente estos parámetros para ver si es irrazonable o no, y de alguna manera es lo que llevaría, como a insistir, tal vez a esta solución más armónica sin llegar a los extremos, que creo que no favorece al sistema de justicia ni a cuál fue la intención del legislador neuquino. Es decir, para entender la posición, sería una especie de control de inconstitucionalidad del plazo fatal que contempla el código. O sea, la propuesta de, bueno, si bien el código, si bien la legislación local se encuentra facultada para establecer un plazo fatal, eso ya sería relativo. O sea, podría efectuarse un control de constitucionalidad en el caso concreto. Ese sería el argumento. Sí, exactamente. Una pregunta, creo que me quedó claro la posición que defiende respecto de que las cuestiones concernentes de la acción penal en principio son delegadas. Sí. Que los plazos de proceso, digamos, lo que tiene que ver con una vez instalada la acción dentro del proceso penal. Son locales. Exactamente. Sí. Pero con respecto a las cuestiones concernientes a la acción penal. Sí. Entonces, ¿cómo se podría aceptar o por qué se acepta? Si es que se acepta, ¿no? Creo que sí. Porque las provincias regulan cuestiones atinentes a la acción penal, como por ejemplo la regulación de criterios de oportunidad, mecanismos de autocomposición, de reparación integral, de conciliación, etc. Bien, eso fue discutido y en un principio cuando las provincias empezaron como de alguna manera a avanzar en lo que es regular los criterios de oportunidad, se plantearon estas cuestiones. De hecho creo que Wiener decía que afectaba la igualdad, en el sentido de que en algunas provincias se podía dictar el sometimiento por criterios de oportunidad y en otras no. De hecho sucedía... Wiener es un defensor de la clase procesal. Entonces Mayer, perdón, me confundí, perdón. Mayer hacía referencia a esto. Lo cierto es que esto de alguna manera llevó a que finalmente el Congreso de la Nación legislara las cuestiones vinculadas a los criterios de oportunidad dentro del código como una forma de prescripción. En ese sentido, de alguna manera, exactamente, y que de alguna manera es como que las provincias se impusieron y al Congreso no le quedó opción más que establecerlo dentro del código para regularlo para todas las provincias y que sea unánime para todas. La dinámica ahora es de estos 4 sobres que quedaron, luego de los 3 que usaron postulantes anteriores, elijas uno y va a tener 2 consignas o 2 ejes temáticos, uno procesal y uno sustancial, que vamos a trabajar. Bien. Puedes empezar por el que quieras. Bien, plazo máximo de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal, oportunidad de plantearse ese automático, supuestos de improcedencia de la prisión preventiva. Bien.
agarré este primero porque de alguna manera estaba vinculado con la temática que venía desarrollando en cuanto a los plazos. El plazo de la prisión preventiva, nuestro ordenamiento procesal penal prevé que es 1 año, y la misma también prevé que vencido ese año no se puede dictar una medida nueva privativa de la libertad, otra medida nueva privativa de la libertad. La oportunidad para plantear el cese es cuando se produce el vencimiento del año, es allí donde se plantea la oportunidad del cese automático previsto para el plazo de la prisión preventiva. En respecto a esto también hay muchas posturas, en el sentido de que algunos consideran que este artículo se tiene que aplicar de manera literal, es decir, vencido el año aplica el cese de la prisión preventiva y no se puede disponer ninguna otra medida privativa de la libertad. Esta cuestión, porque el código parece ser claro, pero no, la circunstancia es que después se empezó a analizar, porque dice, digamos, se empezó a analizar cuándo operaba o hasta cuándo se podía operar ese vencimiento de 1 año. Digo esto porque ahí aparecieron distintas posturas, concretamente Salcedo, Salinas, fueron algunos precedentes en donde se estableció que el plazo de la prisión preventiva era hasta el doble conforme y a partir de allí no operaba directamente ese plazo automático, sino justamente por los avances del proceso podía prorrogarse esta medida. Hay otros criterios, porque no hay una posición unánime. Lamentablemente el Tribunal Superior de Justicia tampoco se expidió al respecto, más allá de que llegaron algunos casos para ser tratados, declaró la inadmisibilidad y por lo tanto no se expidió. Hay otros que establecen, como por ejemplo en los precedentes de Yanahuel, Turra, Canales, en donde debe aplicar automáticamente el plazo de vencimiento de la prisión preventiva, sin importar si hay o doble conforme o en qué etapa del juicio digamos, se encuentre. Por último, hay un precedente también que quedó como en la mitad, es decir, una tercera postura, que es García Lillo, en donde justamente ahí, frente a un planteo subsidiario de la defensa, se habilitó la posibilidad de que más allá de que no había un doble conforme, más allá de que no había finalizado la etapa del juicio, sino que solamente había juicio de responsabilidad, faltaba determinar la pena, como consecuencia también del planteo subsidiario de la defensa que habilitaba una detención domiciliaria, se dispuso la detención domiciliaria, que no deja de ser una proliferación. En definitiva, no hay como un consenso al respecto de cuándo digamos, debe operar automáticamente el cese de la prisión preventiva. Como estos tres posturas sobre los cuales a veces se va resolviendo, teniendo en cuenta también las particulares de cada caso. Hay quienes sostienen que de alguna manera ampliaron, porque Salcedo hacía referencia al doble conforme, pero también en la interpretación deja entrever que basta con la sentencia de responsabilidad como para que se interprete que a partir de allí, digamos, digamos, no implica o se puede prorrogar la prisión preventiva por los que esté pendiente la cesura, y algunos también han resuelto en este sentido. Me refiero en el caso de Gifman, que también era un veredicto de un jurado popular que todavía no tenía cesura, y en ese sentido también se dispuso prorrogar la prisión preventiva, por más de que no estaba esta segunda etapa del juicio realizado. ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia? Son los que están previstos en el artículo 115 de nuestro ordenamiento procesal penal, que tiene que ver concretamente con el tipo de delito que se esté investigando, que implique una pena privativa de la libertad. En esto también dice, teniendo en cuenta las particularidades o las condiciones del imputado. Me refiero a esto porque generalmente a veces puede suceder que
por más que la pena pueda ser inferior a los 3 años, el imputado puede tener algún antecedente previo, alguna condena anterior, lo que implica que la segunda condena necesariamente pueda llegar a ser de cumplimiento efectivo más allá de, digamos, la circunstancia en particular. Y siempre que no pueda aplicarse alguna medida menos gravosa, que son las previstas en el artículo 113 de nuestro ordenamiento procesal. Eso también es lo que hay que valorar para la improcedencia, digamos, de la prisión preventiva. En esos supuestos de improcedencia de prisión preventiva, con los requisitos que acabas de referenciar y que establece 115, ¿cómo ves el tema de violencia de género en delitos cometidos reiteradamente en contra de la mujer y que se encuentran ante resoluciones jurisdiccionales que dicen improcedente, improcedente, improcedente? ¿Te parece que hay alguna forma de esto que dijiste antes, tutela judicial efectiva? ¿No hay una tensión ahí? ¿Cómo la resolvés? ¿Qué advertís ahí? Sí, en ese supuesto vuelvo a insistir, primero que el legislador, bueno, cuando modificó y da la posibilidad en el artículo 114.4 de poder establecer como posibilidad de imponer una prisión preventiva cuando haya existido algún daño a la integridad psicofísica de la víctima y de sus familiares, o cuando se le haya impuesto al imputado una medida de coerción que haya incumplido. Con esto me refiero hasta incluso medidas dispuestas por el juzgado de familia de prohibición de acercamiento. Entonces, si se cumplen los presupuestos del artículo 114, al entender que existen motivos suficientes para entender que el hecho se cometió y que la persona es autor, en consonancia con el artículo 114, que amerita justamente ponderar estos supuestos, entiendo que corresponde para justamente cautelar este riesgo procesal poder imponer una medida privativa de la libertad, porque justamente a eso se apuntó con la reforma del código, a abordar estos supuestos. Bueno, Pasamos a la otra. Sí. Errores sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Bien, respecto de, a ver si entiendo bien la consigna, entiendo, hay distintas posturas en cuanto a cómo debe interpretarse el error en las causas de justificación. Hay algunos que sostienen que se trata de un error de tipo y hay quienes sostienen que se trata de un error de prohibición. Yo entiendo que se trata de un error de prohibición porque justamente existe el desconocimiento de algunos de los requisitos objetivos vinculados con esa causa de justificación que se está alegando. Y esto, obviamente, al ser un error de prohibición indirecto, como se dice, a veces se la llama legítima defensa putativa, tiene distintos nombres como se lo analiza, como se lo menciona, se analiza si uno toma la teoría del delito, en el estrato de la culpabilidad. Si es un error de prohibición, entiendo que se analiza justamente en la culpabilidad a los efectos de ver si este error fue invencible o invencible y en consecuencia si queda impune o si por el contrario se disminuye la culpabilidad. En cuanto a los presupuestos objetivos, bueno, depende de cada causa de justificación, puedo tomar como la legítima defensa. ¿Por qué vos descartás, viendo la solución, por qué descartás la solución dogmática del error de tipo? ¿Por qué decís que el error sobre esos requisitos fácticos subjetivos de la causa de justificación vos lo ves como un problema de culpabilidad y de error de prevención? Porque cuando uno analiza el error de tipo, que creo que es la teoría de la estricta culpabilidad. La error de previsión. Exactamente. Dirigida a la Exactamente. limitada a la culpabilidad. Limitada a la culpabilidad. Y como contraposición está la teoría que creo que desarrollan estricta, exactamente por eso, y que creo que desarrollan Roxin y algunos, hay varios, pero ellos abarcan o se lo vinculan más con, si no me equivoco, con la cuestión de el conocimiento, justamente si se tiene conocimiento o no de esos presupuestos, se vinculaba más tal vez con el dolo. Por eso lo tratan en la tipicidad. La solución que recién vos presentaste, ¿por qué vos lo ves como un error de previsión? ¿Por qué te resulta más adecuada la solución del error de previsión y no la del error de tipo?
Porque entiendo que justamente digamos, cuando uno lo analiza, eh, digamos, Para poder quizá aportar algo más que puede contribuir, o sea, claramente el caso es un error fáctico, es un error de hecho, ¿no? O sí, sea, el autor se equivoca en la situación fáctica, ahí va. pero sin embargo entendés que la solución es error de provisión. ¿Por qué ese error fáctico, sin embargo, genera un error de provisión? A ver si tal vez es la respuesta que entiendo que corresponde. Porque cuando uno analiza a ver, voy a tratar de llevarlo también a un ejemplo concreto. Cuando uno analiza los requisitos objetivos de la causa de justificación, lo analiza ex antes, ¿sí? No sé si tiene que ver con eso, lo que apunta la respuesta que se pretende, pero eso implica que tal vez la necesidad del medio utilizado uno lo analiza en función del peligro inminente, de la situación que está viviendo. Y ex post se analiza si, por ejemplo, existió una agresión ilegítima. Entonces, como consecuencia de ello, entiendo que al hacer este análisis tiene que impactar justamente en la culpabilidad, en el sentido de que no tenía conocimientos de poder determinar ex antes si esos presupuestos estaban dados o no. O sea, desconocía si estaban actuando sobre una causa de justificación o no, que es lo que entiendo que lo lleva al error de previsión, más vinculado con la culpabilidad, analizándole la culpabilidad, que tal vez no pudo. El error recae sobre un elemento típico o sobre la antijuridicidad del hecho, según esa posición dogmática, ¿no? Según la teoría estricta de la culpabilidad, el error recae sobre un elemento típico o sobre la ilicitud del hecho, ¿de acuerdo a la posición? De acuerdo a mi oposición sobre la ilicitud. Gracias. Excluimos ese solo.